Buenos días. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida a la inauguración del segundo Congreso Internacional Buenas Prácticas en el Juzgar, el Género y los Derechos Humanos. Esta mañana en la mesa de inauguración contamos con la presencia en el presidium de la maestra Margarita Cortés, directora general de la Unidad de Igualdad de Género de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la doctora Mónica González Contró, abogada general de la UNAM, la maestra Alexandra Haas, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la maestra María del Carmen de Lara, directora del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, la doctora Elena López, secretaria académica del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, la doctora Lucía Núñez, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género y co-coordinadora del Congreso, maestra Nachieli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la doctora Lucía Rafael, coordinadora general del Laboratorio Nacional Diversidades, UNAM-CONACYT y co-coordinadora de este Congreso, y el doctor Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Tiene la palabra la doctora Lucía Rafael de la Madrid. Bueno, pues ya empezamos de una manera un poco más oficial. Quiero empezar por agradecer al doctor Pedro Salazar por esta posibilidad de integrar no solamente este segundo Congreso Buenas Prácticas en el Juzgar el Género y los Derechos Humanos, sino la posibilidad que se ha ido dando a través de estos 2 años de este Laboratorio Nacional Diversidades. Tenemos poco tiempo para hablar y tenemos el honor de tener gente mucho más interesante que yo, así que lo único que voy a hacer es agradecer al equipo del Laboratorio Nacional que hizo posible este congreso, que se entregó completamente y sin ellos esto sería absolutamente imposible. Entonces, agradecer rápidamente a Adriana Segovia, a Adriana Sereno, a Antonio Cíntora, a Nancy de la Maza, a Fernanda López, a Victoria López, a Ignacia Martínez, a Karen Cabrera, a Iris González, a Nicole Barandarian, a Siobhan Guerrero, a Ricardo Martínez, a Viviana Pineda y a todo el equipo de difusión cultural y del área administrativa de este instituto que se han matado para que esto funcionara en buen tiempo. Muchísimas gracias y dejo la palabra a la doctora Mónica González Contró. Buenos días a todas y todos. Pues quiero en primer lugar agradecer y felicitar a pues mis queridas y admiradas Lucía Rafael y Lucía Núñez, coordinadoras de este seminario pues tan importante, pues que trata un tema por demás relevante. Quiero decirles que pues bueno, son además mis grandes maestras en el tema de género, un tema pues en el que yo tenía poca experiencia hasta antes de tipo académico, hasta antes de entrar a ser abogada general. Y me parece que es un tema pues de gran actualidad, muy pertinente, que tiene que ver con pues un debate y una tendencia que se ha dado en las últimas décadas, especialmente pues a finales del siglo XX y XXI, que empieza a cuestionar si el derecho realmente, la simple aplicación del derecho, puede conseguir pues el fin último de que es la justicia. Y desde luego pues que todo esto y la movilización, digamos la visibilización del movimiento feminista, de los movimientos de los derechos humanos, pues han revelado que el derecho, lejos de ser neutral y de conseguir el objetivo, tiene cierta tendencia siempre cuando pretende aplicarse de manera ciega. De tal manera que en particular el tema que nos ocupa, que es el género, que tiene que ver además mucho con el Laboratorio Nacional de Diversidades que coordina la doctora Lucía Rafael, porque el género no implica solamente hombres y mujeres, sino que implica una gran diversidad de manifestaciones justamente del género, es un elemento esencial en el momento de juzgar.
el derecho, digamos, y los juzgadores tienen que tomar en consideración la discriminación estructural que han vivido personas justamente de las diversidades, ¿no? De aquellas diversidades que se alejan de este modelo ideal del titular de derechos, que es el varón adulto propietario, que aún a 200 años de la Revolución Francesa no hemos conseguido superar, y que este modelo, que además yo siempre he existido, que ni siquiera existe porque ni siquiera los varones pueden, podemos decir ni siquiera pues un varón exitoso, blanco, digamos el prototipo, que es un ser completamente autónomo, sino que en general las personas, los seres humanos somos interdependientes. Y el género ha sido además pues una de las cuestiones que ha tenido como consecuencia la discriminación y el no acceso a la justicia, aún con la aplicación estricta del derecho. De tal manera que este programa, que además combina la interdisciplinariedad muy necesaria en, pues en estos temas, ¿no? Porque no podemos justamente solamente aplicar el derecho, vamos a tener, y esto es riquísimo, ¿no? Presentación de obras cinematográficas, documentales, gente de todas las especialidades, personalidades, expertos, de tal manera que creo que este es un evento muy importante para pues para el derecho, para el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la universidad y desde luego para el país, porque tenemos que seguir avanzando en posicionar cuáles son todos aquellos factores que contribuyen a la discriminación y que hacen justamente que las sociedades no puedan alcanzar este ideal de igualdad en la diversidad que pues merecemos todas y todos. Muchas felicidades, muchísimo éxito y muchas gracias. Muchas gracias a la doctora González Contró. Quiero añadir además que este congreso fue organizado por el CIEG y por el Laboratorio Nacional de Diversidades, junto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, junto con el CUEC. Quiero dar un reconocimiento particular a la doctora Lucía Núñez, quien es coordinadora junto con su servidora de este congreso y de todo el trabajo que ha dado y la fundamentación misma teórica que le ha ido dando. Ahora, si me lo permite, tiene la palabra a la maestra Margarita Cortés de la Secretaría de Hacienda, quien es también más que coorganizadora, es coorganizadora de este evento. Perdón. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Integrantes del Presidium, participantes del Congreso, Lucía, Rafael y Lucía Núñez, muchas gracias. Gracias por compartir el camino en cualquiera de las coordenadas donde nos hemos encontrado. Es para mí un honor estar con ustedes y representar a una institución que tal vez ustedes podrían preguntarse, bueno, pues, ¿qué hace la Secretaría de Hacienda en un foro como este? Yo quisiera contarles que la Secretaría de Hacienda prioritariamente es conocida por el tema presupuestal, labor nada sencilla, pero la Secretaría es más que eso. La Secretaría es inclusión financiera, es evaluación, es cultura. El viernes pasado el presidente inauguró el nuevo Museo de Sitio dentro de Palacio Nacional y estará a nuestro resguardo. Pero prioritariamente también la Secretaría de Hacienda, al estar conformado por personas, por funcionarios y funcionarias que en promedio tienen 18 años haciendo carrera hacendaria, entonces la Secretaría de Hacienda es también la igualdad de género. ¿Y por qué? ¿Y qué hemos hecho en materia de igualdad? Quisiera contarles brevemente 3 elementos desde la política pública en materia de igualdad de género que se han hecho en estos últimos 6 años. El primero tiene que ver con mayo del año pasado. En mayo del año pasado, México recibió un galardón mundial por implementar una política pública en materia de inclusión financiera de las mujeres rurales de alta y muy alta marginación en este país, a través del programa que se llama PATMIR, Programa de Asistencia Técnica al Microfinanciamiento Rural, es que se ha venido trabajando por las mujeres rurales de este país. Hoy se cuenta con una acción afirmativa en favor de ellas. Se reestructuró este programa para que en 2018 este programa gire en torno a los migrantes y a las mujeres rurales. Los resultados han sido 1.3 millones de personas rurales con orientación financiera de inclusión,
En 82% de las zonas rurales, un 59% son mujeres y el 70% son poblaciones indígenas. Ahí estamos trabajando el tema de igualdad de género, más allá del concepto, en la implementación de la política pública. Por otra parte, a finales del año pasado, Banobras aprobó una acción afirmativa en favor de la inclusión del componente de perspectiva de género en las políticas de rentabilidad flexible. ¿Qué quiere decir? Que si hoy uno de los gobernadores o algún gobierno estatal quisiera hacer un centro penitenciario para las mujeres, quisiera hacer una clínica, quisiera hacer un centro de salud, hay una tasa preferencial en el endeudamiento. Y finalmente, al interior, es que hoy contamos con una guía particular para poder incorporar la perspectiva de género en la evaluación, en los presupuestos y en otro tipo de insumos desde la cultura institucional. Esto es Hacienda. Es más allá del presupuesto, pero también es el presupuesto. Quisiera decirles que estamos enfocados en poder trabajar. Una de las preguntas que tiene este foro es la justicia con equidad de género, y en eso estamos trabajando, en poder colaborar para poder llegar a esa justicia equitativa. Muchísimas gracias, estamos comprometidas, somos unas aliadas y lo hemos hecho durante este camino y lo seguiremos siendo. Muchas gracias, Lucía. Cedo la palabra, pero antes menciono que el CONAPRED no solamente ha sido un gran aliado, gracias a ellos además contamos hoy con esta posibilidad de el apoyo de personas que son intérpretes de señas, pero hemos aprendido mucho de ellas a lo largo de este camino desde el inicio del laboratorio. Cedo la palabra a la doctora Alejandra Haas, y le agradecemos también muchísimo todo lo que nos han apoyado, y en este año en particular con el tema de personas con discapacidad han sido unas grandes maestras. Muchísimas gracias. Bienvenida, Alejandra. Muchas gracias, Lucía, y muchas felicidades por este encuentro, el segundo que se realiza y el segundo en el que participamos con enorme orgullo, y gracias a quienes me acompañan aquí en el Presidium. Como siempre, todo lo que hacemos de la mano de la UNAM nos llena de orgullo, nos llena de entusiasmo, porque nos permite dialogar entre academia e instituciones del Estado para lograr comprender mejor estos fenómenos de discriminación que son tan complejos y tan difíciles y con tantas aristas. Y si no, basta con ver el programa de este encuentro, que se refiere a muchísimas cosas y que aborda el tema del género y la justicia desde muchísimos puntos de vista. Creo que lo primero que quisiera destacar como gran valor agregado es la posibilidad de entender esto desde la interseccionalidad, la posibilidad de hablar del género y no solo hablar, como decía la doctora González Contró, de las mujeres, sino hablar, por ejemplo, de cómo el derecho trata al ámbito familiar, de cómo se intersecta el género con el tema indígena, entre otras muchas formas, la violencia, etcétera, entre otras muchas temáticas que se abordan a lo largo de las mesas de estos 3 días de encuentro. Pero no nada más son pertenencias a ciertos grupos, ¿no?, al ámbito familiar y el género intersectado con indígenas, sino también cómo el género se intersecta, el género, la justicia y otras disciplinas, por ejemplo, el tema de la igualdad económica, ¿no?, y cómo el impacto de la desigualdad económica, cómo se refleja en la justicia y se cruza con el género. Por eso digo que me parece que haber abordado esto desde distintos puntos de vista en un programa muy amplio y sobre todo también interdisciplinario nos permite empezar a entender estas intersecciones temáticas y estas intersecciones de pertenencia a distintos grupos. Desde luego, es cierto que el género no solo se refiere a las mujeres, pero también es cierto que las mujeres han sido histórica y particularmente discriminadas por el derecho y por la justicia, ¿no? Justamente hoy en la mañana leía el artículo del ministro Saldívar que hablaba sobre una sentencia que recurrió por vía de amparo una persona, un hombre, que había violado y violentado a su esposa en distintas ocasiones y que argumentaba que la utilización de la perspectiva de género en una sentencia condenatoria ya a nivel de amparo, porque en las 2 primeras instancias a la señora no se le había dado la razón, pero finalmente condenan a este señor a 12 años de cárcel, y él recurre diciendo que la utilización de la perspectiva de género en el juicio lo había perjudicado porque lo discriminaba, porque asumía
que las mujeres eran personas en situación de discriminación y que eso de entrada ya lo ponía a él en una situación de desventaja. Y justamente nos enfrentamos de manera creciente a una resistencia a la utilización de herramientas en el juzgar, y no nada más en el juzgar, a las acciones afirmativas, por ejemplo. Nos enfrentamos a ello cuando empezamos a ver que se empieza a romper esta relación, a este ejercicio de relaciones de dominio, ¿no? Cuando el grupo privilegiado o que domina siente que en algún lugar va a perder un privilegio y entonces se nota una reacción, ¿no? Y creo que hay que estar vigilantes, ¿no? Desde luego la perspectiva de género pues ha sido un tema que ha estado muy presente en el Poder Judicial desde hace ya varios años. Se hacen muchísimas capacitaciones y esfuerzos por transmitir a todos los juzgadores la importancia que tiene esto, y la sentencia de Campo Algodonero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo mucho por avanzar en el tema en México. Pero hay que estar vigilantes porque cuando los grupos privilegiados pierden el poder, también desarrollan estrategias para combatir las acciones afirmativas y las medidas de igualación que precisamente sirven para poner un piso más igualitario. Por otra parte, seguimos viendo prácticas recurrentes en el ejercicio de la labor judicial, como son sentencias más largas hacia las mujeres, o multas más caras en el caso de que se les encuentre una responsabilidad. Y por otra parte, también el género tiene que ver con la diversidad sexual, y no puedo sino mencionar, porque la semana pasada además nos pronunciamos en el contexto del Día del Orgullo Gay, sobre el tema de los crímenes de odio y la dificultad que tienen las personas de la diversidad sexual de realmente lograr justicia cuando son víctimas de un delito y sobre todo de crímenes de odio, por la falta de perspectiva de género y por la falta de perspectiva de comprender que sí existen delitos motivados por un odio hacia un cierto sector de la población, y que no investigar esos delitos con una perspectiva adecuada puede significar no nada más la falta de justicia en un caso dado, que es muy frecuente, sino también la posibilidad, también frecuente desafortunadamente, y no solo en México, de juzgar a la persona equivocada, ¿no? Existe, y hemos conversado en CONAPRED con un chico que estuvo 5 años en la cárcel por el asesinato que no cometió de su pareja, porque quien lo juzgó asumió que si era la pareja y eran 2 personas gays, seguramente había sido un crimen pasional, ¿no? Y este chico estuvo 5 años en la cárcel con un proyecto de vida absolutamente destrozado por esa circunstancia. Entonces, realmente, simplemente volver a recordar, pero sé que además el tema se va a tratar aquí, volver a recordar que las personas de la diversidad sexual son particularmente pues víctimas de un sistema judicial que no considera las especificidades, y ahí quizás simplemente subrayar que las mujeres trans son personas que suelen ser víctimas de delitos y también personas que no son atendidas de manera justa por las entidades de procuración y administración de justicia. Simplemente para cerrar, quiero darle las gracias a Lucía por conducir el laboratorio de diversidades. Con el laboratorio, como ella lo dijo, hemos trabajado muchos temas y ahora estamos en un tema interesante sobre baños incluyentes, entre otros grandes proyectos. Lucía, te felicito por 2º año consecutivo, te agradezco que nos permitas acompañarte y aquí estamos siempre para lo que necesites. Gracias. Gracias a ustedes, gracias a ti, Ale, y gracias a todas las personas que están en la mesa. Este laboratorio ha podido ir siendo, porque todavía estamos en pañales, lo que vamos siendo, así que muchísimas gracias. Entre estas personas que nos han apoyado muchísimo está la maestra Nacheli Ramírez de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y le agradecemos mucho no solo su presencia, sino todo este apoyo que nos ha ido dando desde que inició su gestión, y además felicitarla por algunas de las medidas que compartimos con ella que ha tomado respecto a temas que nos conciernen directamente. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias. ¿Sí se oye? Sí, demasiado. No. Para mí es un gusto estar de entrada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Comentaba con Pedro Salazar que
que este espacio y el instituto es una vanguardia en la universidad en términos de cómo se abre a diferentes públicos, cómo rompe con estas construcciones permanentes sobre que los investigadores están acá y todos los demás, el pueblo, estamos de este lado. Y creo que los esfuerzos que hace a través de diplomados, actividades, foros y espacios como estos que nos congregan a academia, a organizaciones y a instituciones, hablan de eso. Por lo tanto, pues me da muchísimo gusto y además ver este auditorio totalmente renovado, rompiendo también con estas visiones tradicionales de que los abogados solamente andan de traje, ¿no? Me da muchísimo gusto estar aquí y que este congreso tenga una segunda edición. Los esfuerzos de Lucía Rafael, de su equipo, de Lucía Núñez y de todos quienes desde la universidad se suman a esto, que básicamente tiene mucho sentido y no voy a repetir porque coincido en todo de lo que mis antecesoras comentaron. Estos 3 días lo que vamos a vivir y lo que vamos a tener oportunidad de reflexionar tiene que ver con un atributo fundamental de los derechos humanos, que es la universalidad. Parece fácil, pues todos los derechos para todos, ¿no? Y exactamente lo que se discute aquí es que cuánta dificultad hay exactamente para acceder a la universalidad, desde, en este caso, el juzgar, desde el planteamiento legal, pero también desde las políticas públicas y desde cómo accedemos, ¿no? Parte del asunto de la discusión de la universalidad, y aquí en el programa está perfectamente claro y ya lo mencionó Alejandra, tiene que ver con estas miradas además de interseccionalidad. Es el género, sí, pero el género sumado también a otras barreras que lo que hacen es no permitir la universalidad de los derechos humanos. Y estas barreras, pues ya se mencionaron, tienen que ver con preferencias, tienen que ver con orientaciones, tienen que ver con características que están cruzadas primordialmente por la desigualdad, ¿no? Y están cruzadas primordialmente por la visión del poder, ¿no? Y están cruzadas básicamente por estas miradas que no nos permiten y no permiten al Estado concluir y poder hacer garante exactamente de los derechos humanos, básicamente en este punto fundamental, que es que tienen que ser universales. Ya se mencionaba, el sistema de justicia es malo para todos y todas, pero cuando metemos y vemos las perspectivas en niños migrantes, en personas de diversidad sexual, en las mujeres, en las adolescentes y los adolescentes, esto se refuerza y adquiere características más mayúsculas. Estamos frente apenas ahorita, por ejemplo, de que en este mes, esperemos que en esta semana, se emita, en este mes se emitiera apenas la sentencia para Valentina, ¿no? Después de 16 años, y básicamente lo que estamos viendo ahí exactamente es de lo que va a tratar estos 3 días. Es una mujer, pero no nada más una mujer, es una mujer indígena, no nada más es indígena, es pobre, y todo esto suma a que el sistema de justicia, que tiene defectos, pues se vea básicamente afecte de mayor medida exactamente en estas diversidades. Y ya lo decían también, no nada más es justicia, también, por ejemplo, acciones afirmativas. Ahora que compartía Alejandra lo que el ministro Saldívar escribía, estaba refiriendo que nosotros somos víctimas de, no sé si se llama bullying de internet, ¿no? Con una persona que casi por lo menos cada semana acusa a la Comisión de Derechos Humanos de discriminatorio, que nosotros discriminamos en la medida en que promovimos en el metro la separación de algunos vagones para mujeres, y que eso
es discriminatorio porque, pues, ¿por qué tenemos vagones especiales para mujeres en el metro? ¿No? Y nosotros somos cómplices de eso. A eso va exactamente en términos de todo lo que tenemos que sumar en una perspectiva que tal pareciera que la damos por sentada, y no es cierto. Todas estas lógicas de la, entre comillas, ideología de género y ciertas, digamos, culturalmente extendidas expresiones de interpretación de lo que es esto, pueden representar retrocesos, y eso sí sería muy grave. Entonces, espacios como este, como el que el Congreso nos convoca, por eso son valiosos y por eso son importantes, y desde la Comisión de Derechos Humanos, naturalmente, seguiremos acompañando este tipo de procesos en lo que nos toca, y acompañando no nada más desde la ciudad, sino para conformar una lógica de pensamiento que permita seguir avanzando, básicamente pues para ver cumplidos los derechos humanos de todas y todos. O sea, muchísimas felicidades y ahí nos vemos mañana. Aprovechamos el anuncio, precisamente nuestra conferencia magistral la impartirá la maestra Nacheli Ramírez sobre tema de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Michel de Montaigne decía que las verdaderas grandes ideas tenían que venir desde los márgenes. Es muy interesante porque a pesar de que aquí están representadas personas que representan a la institución, su trabajo, en muchos sentidos, como la de muchas juezas que tenemos el honor de contar con su presencia en este momento, se ha convertido en una forma de marginalidad, porque es a poder utilizar en los espacios institucionales, me refiero, porque saber utilizar la perspectiva de género para cambiar las cosas en el derecho desde adentro. Y en ese sentido quiero darle la bienvenida a la jueza Yasmín Barrios, a Daniela, a Gabriela Arcles, que nos acompañan el día de hoy. Son personas que desde cada una, desde sus trincheras, está trabajando sobre estos temas, y efectivamente el género no puede ser más que transversal, no puede ser más que interseccional, y es maravilloso pensar que la justicia misma tiene esas fracturas desde donde podemos colarnos para hacer ese tipo de cambios, aunque eso a veces cueste un poco, incluso a quienes están trabajando desde adentro y también quienes están trabajando desde afuera. Quiero darle la bienvenida también a una gran aliada desde el CIEG, es la secretaria académica del CIEG, viene en nombre de Ana Buquet, la directora, pero también es una persona con la que hemos trabajado muy de cerca. De hecho, el viernes viene a una conferencia que va a dar dentro de un seminario que tenemos que se llama Ética, Subjetividades y Género, por si quieren acompañarla. Y por el día de hoy está en su papel de secretaria académica del CIEG y le damos la bienvenida. Elena López. Bueno, pues muchas gracias por la invitación de estar aquí con el resto de representantes de las instancias convocantes también de este evento. Lo primero que quisiera hacer es algo a lo que ya se han referido mis colegas en la mesa, y es subrayar mucho el excelente trabajo en la coordinación académica, que yo también como académica metida también muchas veces en este tipo de organización de eventos, sé que no es nada fácil. Volver a repetir los nombres de quienes son las coordinadoras académicas, las responsables de todo este entramado para estos 3 días, que son la doctora Lucía Rafael, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y la doctora Lucía Núñez, que está al otro extremo de la mesa, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, al que, como decía mi colega Lucía Rafael, represento hoy aquí. Y muy brevemente señalar, se podrían decir varias cosas sobre el diseño, la elaboración académica e intelectual de esta propuesta, pero me gustaría subrayar o enfatizar 3 de una manera muy puntual.
Una a la que también se han referido varias de mis colegas en la mesa, que tiene que ver con el tema de la interseccionalidad, con la idea de entender que el género, esa cosa que la gente que nos dedicamos a esto a veces definimos desde distintas dimensiones, puntos de vista, de maneras muy sofisticadas, pero básicamente lo que significa es el hecho de haber sido socializadas como varones, como hombres o como mujeres, está inevitablemente cruzada con otras variables sociales, no siempre de tipo opresivo, pero muchas veces que son, digamos, como motivo de acumulación de subordinaciones. Entonces, creo que es un gran mérito el no nada más centrarse en lo que en sentido estricto se llama género, sino cruzarlo con efectivamente otro tipo de vectores sociales, como pueden ser notablemente la raza, la clase social, la orientación sexual, etcétera. Algo a lo que también se ha referido varias colegas en la mesa y que a mí en particular, por el tipo de perfil académico que tengo, me parece muy estimulante, tiene que ver con la aproximación interdisciplinar. En estos 3 días, en las conferencias magistrales y en las distintas mesas, van a haber colegas especialistas, activistas, artistas, académicas, desde luego, que trabajan desde ámbitos como el derecho, la antropología, la filosofía, el periodismo, y haber cruzado estas distintas miradas disciplinares de una manera productiva y de una manera interesante, les aseguro también desde mi experiencia académica que no es nada fácil. También me resulta, es otra dimensión de este enfoque interdisciplinar, me resulta particularmente estimulante que creo que en la temporalidad de estas 3 jornadas tiene que ver en las tardes o se ha ubicado en las tardes, tiene que ver con la combinación del formato convencional de las mañanas, de conferencias magistrales y de mesas de ponencias y de discusión, que por otro lado no tienen absolutamente nada de malo. Soy una gran defensora de los formatos convencionales, desde luego siempre que haya cosas interesantes que decir, y sin duda las va a haber en todas las mañanas de estos 3 días, pero también soy una gran partidaria de combinar las aproximaciones, digamos, más a las que estamos más acostumbradas en este tipo de eventos como es este Congreso Internacional, desde formatos que son un poco, ¿cómo llamarlos? No sé si alternativos, pero desde luego complementarios, ¿no? Me parece extraordinariamente estimulante, creo que son 2 talleres los que están planteados y también un ciclo de cine-debate. Y la otra cosa a la que quisiera referirme, y a mí particularmente como académica de la UNAM, me resulta también muy estimulante y muy definitivo, muy crucial, es que la academia no sean espacios, las instituciones de educación superior, ensimismados en la producción de conocimiento, es decir, que la producción de conocimiento esté orientada a lo que de alguna manera se llama investigación aplicada, y de una manera mucho más, digamos, coloquial o informal, tiene que ver con la idea de que temas tan importantes, de tanta urgencia social, como los que se van a plantear aquí en el cruce entre la cultura jurídica, la práctica jurídica, los derechos humanos, las relaciones de género, incidan en la transformación social, ¿no? Entonces, bueno, les deseo, nos deseo, porque a pesar de la carga de trabajo, sin duda me parece fundamental acompañarlos aquí en las ocasiones en las que pueda, pues nos deseo unas jornadas muy productivas e interesantes. Muchas gracias. Gracias, Elena. Y referente a lo que Elena acaba de decir, otra de nuestras grandes aliadas, o aliados, porque es el Centro de Estudios el CUEC,
Centro de Estudios Cinematográficos de la UNAM, con quienes hemos estado trabajando desde hace un buen rato, quien le da este sentido al Laboratorio Nacional Diversidades, que siempre ha buscado tener uno de sus columnas centrales es el arte, y la doctora Mari Carmen de Lara nos ha permitido no solamente tejer este cinedebate que fue organizado entre las dos instancias, donde estará presentes, de hecho, es la proyección de 6 cortometrajes divididos en 2 cinedebates, y estarán presentes tanto los productores como las directoras, como algunas especialistas en género para poder platicar, y son cortos que hablan específicamente del tema del acceso a las mujeres a la justicia. Y bueno, agradecerle a Mari Carmen todo su apoyo. Ya estamos inventando muchas cosas más hacia adelante que seguiremos haciendo, y darle la bienvenida. Le cedo la palabra a la doctora Mari Carmen de Lara. Bueno, muchas gracias. Yo todavía no soy doctora, en el cine todavía no hay doctores, pero en un ratito habrá. Pero sí soy cineasta y agradezco muchísimo que organicen esto las dos Lucías y que se colabore de esta manera en la UNAM, porque cada vez es más urgente que la sociedad esté empapada y pueda entender cuáles son los procesos. Y en ese sentido creo que el cine ha sido una herramienta fundamental. Hace casi 30 años fuimos las mujeres del colectivo Cine Mujer egresadas del CUEC quienes nos empezamos a ocupar de temas que tenían que ver con lo jurídico, es decir, la interrupción legal del embarazo, la violación, una serie de temáticas que empezamos a explorar en nuestras películas que nos permitían acercarnos, pero todavía de una manera donde estábamos empezando a investigar y no contábamos con esto que ahora cuentan las jóvenes del CUEC, que es poder intercambiar conocimientos tanto con el CIEG como con el Laboratorio de Diversidades, como con los estudios que hay aquí en relación a los temas de género y de discriminación. Y creo que en ese sentido modificar la cultura es un camino muy largo, pero el cine evidentemente nos ha mostrado que solo a partir de tocar a veces la emoción y transmitir los contextos de vida de las personas, podemos también influir en una reflexión. Esperemos que la influencia sea un cambio, pero eso es un poco más complejo. En ese sentido, el hecho de que se abran estas exhibiciones también nos hace fomentar cada vez más que utilicen estas herramientas ustedes que se dedican a la formación en algunos casos o en las distintas instituciones donde cuando hablamos de perspectiva de género, pues muchas veces que llegamos a exhibir una película, efectivamente o se refieren a que trabajan con muchas mujeres y por eso son incluyentes, o se refieren únicamente a que les caen bien los hombres y por eso no son feministas. Y en ese sentido creo que por eso el cine tiene que acercar estas otras temáticas. Creo que ha habido pues grandes películas y no es casual que quienes las han abordado básicamente hayan sido mujeres egresadas de la UNAM, mujeres después egresadas también del Centro de Capacitación Cinematográfica, pero que son mujeres que plantean un cine o ahora también muchas otras perspectivas de género que también plantean un cine que cuestiona la sociedad, pero que le permite reflexionar. Esto no es el cine comercial, al contrario, el cine ha sido quien también ha permitido que se introyecten estos valores de mujeres como objeto. Entonces, por lo mismo, yo creo que sí es muy importante que este tipo de espacios nos vuelvan a llevar a lo que está haciendo mucho el instituto, que es visibilizar lo que hacemos en distintos espacios de la UNAM. Y bueno, yo agradezco estar aquí y agradezco que esta tarde y estos días nos acompañen un ratito en el CUEC y ojalá vayan más seguido a todos los eventos que hacemos para que vayan conociendo los trabajos que las estudiantes del CUEC están abordando. Así que muchísimas gracias.
Pues llegamos ahora sí que al final del principio. Ya comenté al principio que debemos al doctor Salazar, aunque no lo va a aceptar, todo esta apertura del Instituto de Investigaciones Jurídicas para estos temas, todo el apoyo incondicional que hemos recibido. La palabra aliado la he dicho mucho en esta mañana, pero si alguien ha sido aliado de nuestros temas desde lo jurídico, desde lo constitucional, desde la filosofía política, ha sido el doctor Salazar, y es para nosotros un gusto y un honor que nos acompañe en este inicio. Muchas gracias. Bienvenido, doctor Salazar. Al contrario. En verdad, muy buenos días a todas y a todos ustedes. Bienvenidos al Instituto de Investigaciones Jurídicas. Margarita Cortés, gracias por estar aquí. Hacemos muchos eventos en los cuales la vinculación entre otras instituciones tienen que ver también con las instituciones del Estado encargadas de las cuestiones económicas, financieras, etcétera. Y el hecho de tener, en este caso, una vinculación con la Secretaría de Hacienda en estos temas es particularmente relevante. Aprovecho para pedirle que me haga el favor de darle un mensaje al secretario. Es decir, que necesitamos aprobar, ratificar el Tratado 89 de la OIT para las trabajadoras domésticas. Es urgente y creo que en eso la Secretaría de Hacienda puede ser una aliada muy importante. Mónica González Contró, la abogada general de la universidad, que es colega investigadora de este Instituto de Investigaciones Jurídicas y que quien ha llevado indiscutiblemente con el acompañamiento y en coordinación con el rector Enrique Graue, uno de los momentos yo creo que más importantes de construcción normativa y de liderazgo institucional para todo lo que tiene que ver con los temas de género en la UNAM. Mónica, yo creo que lo que han hecho, lo que siguen haciendo, en verdad sentará las bases para que en estos temas nuestra universidad sea un referente y transforme todo lo que tiene que transformar. Así que en esta ocasión, no solo gracias por estar aquí en tu casa, sino gracias también por todo lo que han hecho en esta materia. Alejandra Haas, Ale es aliada, Ale es cómplice, Ale es una llamada telefónica constante para pensar, imaginar y encontrar solución a temas que tienen que ver con la discriminación en México. Gracias, Ale, además, porque has sido también promotora y has tenido una vinculación intensa con el Laboratorio Nacional de Diversidades, que tiene sede en este instituto, que es un proyecto de la Coordinación de Humanidades, pero que sin aliados institucionales no sería viable desde el punto de vista objetivo y desde el punto de vista práctico. Así que muchísimas gracias en esta ocasión, sobre todo por la vinculación en ese tema. María del Carmen, al contrario, la verdad es que los agradecidos somos nosotros por permitir que en esta otra arista, en la cual además han sido muy insistentes el equipo del Laboratorio Nacional de Diversidades, estos temas se aborden también desde una perspectiva de arte, pero también de arte que es cultura, de arte que es denuncia, de arte que al mismo tiempo va construyendo una narrativa en paralelo a lo que solemos hacer además en el área, en nuestro caso sobre todo vinculada con la dimensión jurídica. Una dimensión jurídica que es muy limitada si solo se reduce a las normas y al derecho. Si el derecho no se mira en su interacción con otras esferas de lo social, termina siendo únicamente una narrativa muy plana y además potencialmente muy conservadora. Y lo que tenemos que entender es al derecho en interacción en otras disciplinas para que sea un instrumento de transformación, en este caso de transformación de prácticas, de inercias, de tendencias, en uno de los temas que más nos debe preocupar a todos, que es el de la genuina igualdad sustantiva, en este caso, entre todos y todas, no solo hombres y mujeres, incluso romper con esta cuestión binaria y colocar en el centro de la ecuación a todo lo que es las otras diversidades que son fundamentales. Elena López, el CIEG, ya no puede, el CIEG es nuestro aliado, lo ha sido y lo ha sido siempre, y esta vinculación intra-universidad tiene un valor enorme. Además, lo que ustedes han logrado hacer al cambiar incluso de programa centro ha sido también simbólicamente muy importante, porque ha sido recordarnos la importancia que los estudios de género deben de tener en toda universidad digna de ese nombre. Lucía Núñez, aliada y además en este caso coordinadora y también promotora de estas actividades. Muchas gracias en verdad por desde el instituto y con el instituto organizar en coordinación con nuestros proyectos institucionales actividades como este congreso. De Nayeli Ramírez, ¿qué les digo?
es en verdad una compañera de viaje de este instituto desde hace mucho tiempo y es en gran medida ella, junto con quienes me acompañan hoy en el Presidium, quienes permiten y quienes potencian que el Instituto de Investigaciones Jurídicas sea un centro de investigación sin duda de cuestiones vinculadas con el derecho, pero también sea una plataforma de exposición, de exhibición y de difusión de otra gran cantidad de temáticas, en este caso como las que tienen que ver con esto. Y además no es de ahora, no es de que es presidenta de la comisión, sino es de tiempo atrás que ha estado siempre presente y en una vinculación muy asidua, además con programas y proyectos institucionales coordinados, entre otras, por Lucía Rafael. Lucía no solo es la organizadora de este evento, que además debo decir que cada vez lo hace con mayor, digamos, conciencia de la importancia que tiene esta temática, sino que ella ha llevado el liderazgo y ha construido con su equipo de trabajo, a quienes también les agradezco, la identidad del Laboratorio Nacional Diversidades. El laboratorio era, como todas las cosas, una simple idea, una idea que tenía que ver con encontrar cuál era una temática en la que pudiéramos conjugar y reflexionar sobre temas que tenían que ver con exclusión, con violencias, con derechos humanos, y encontramos en la diversidad ese nicho conceptual. Pero ese nicho conceptual era solamente eso, y lo que han logrado hacer ustedes es convertirlo en un proyecto con iniciativas, con actividades, con manifestaciones, con muestras, y eso lo agradezco mucho, porque hoy el laboratorio es una realidad gracias a que ustedes le dieron cuerpo y le dieron vida. Así que felicidades, Lucía, felicidades por organizar este evento. No digo más porque lo que he querido hacer al presentar a todas las colegas que están en la mesa es reconocer a este abanico de mujeres talentosas, brillantes, líderes y que además en sus áreas son sin duda un referente y un modelo y un ejemplo. Así que muchas gracias, muy buenos días y mucho éxito en los 3 días de trabajo. Nos ponemos de pie, por favor. Siendo las 10 en punto, justo antes de iniciar la conferencia de nuestro querido amigo Roberto Gargarella, imagino que desde Buenos Aires estará Roberto, inauguro formalmente el 2º Congreso Internacional Buenas Prácticas en el Juzgar el Género y los Derechos Humanos. Bienvenidas, bienvenidos a este Instituto de Investigaciones Jurídicas. Buenos días a todas, a todos. Buenos días, doctor Gargarella. Muchas gracias por aceptar. Pues nada más quiero hacer una puntualización. Yo no manejo los mismos temas que el doctor Gargarella, pero soy lectora, ¿no?, del doctor Gargarella. Entonces voy a leer una breve reseña. El doctor Roberto Gargarella es abogado por la Universidad de Buenos Aires, sociólogo por la Universidad de Buenos Aires y máster en Ciencias Políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Buenos Aires en 1990. Doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, es Master of Law y Doctor of Jurisprudence en 1993. Ambos por la University of Chicago Law School. Cursó sus estudios postdoctorales en Balliol College, Oxford, y fue profesor visitante en Columbia University en 2003, en la New York University en 2000, en la University of Bergen en 2003, en Southwestern University School of Law en 2002, en la University of Oslo en 1997 y en la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona de 1993 a 1999. Actualmente se desempeña como profesor de Teoría Constitucional y Filosofía Política en la Universidad Torcuato Di Tella y de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires. Pues bienvenido, doctor Gargarella, de manera virtual a este auditorio. Gracias. Gracias. ¿Ustedes me escuchan? Perfectamente. Bueno, yo comienzo. Me gustaría si me avisan si se desconecta o se corta la comunicación en algún momento. Ante todo, les agradezco a todos ustedes la invitación y la deferencia de aceptar una conversación desde lejos. A mí me interesaba hacer algunas reflexiones sobre el vínculo entre
entre derecho, género y en particular el derecho penal. Así que voy a hacer una introducción más bien teórica y luego voy a hacer algunas puntualizaciones sobre las implicaciones prácticas de lo que me interesa decir. Voy a partir de dos principios en los que, digamos, asiento buena parte de mi investigación, que son el principio de autogobierno colectivo y el de la autonomía individual. Me voy a concentrar en uno de ellos, que es el principio del autogobierno colectivo, para hacer mi presentación, a partir de una preocupación muy particular, una, por lo que podría llamar una situación de déficit democrático que existe en nuestras comunidades, y dos, por lo que eso implica la relación género-derecho, que creo que queda muy afectada por el modo en que se han trabado las relaciones entre ambos conceptos. Las ideas de autonomía individual y autogobierno colectivo las tomo como centrales, no solo en términos teóricos, sino también en términos prácticos institucionales. Creo que en la historia de América Latina ambas ideas han tenido un papel enormemente importante desde la propia fundación de nuestras sociedades. El principio de autonomía individual, aun cuando lo hubiéramos expresado en otros términos, apareció desde siempre en países como Argentina o México, en la lucha que hubo, por ejemplo, en torno al papel que debía jugar o no la Iglesia en los asuntos comunes. Estas disputas al lugar que debía resguardar la autonomía individual. El autogobierno, hoy también la podemos mencionar en otros términos, pero es una idea que, por supuesto, que viene desde el mismo momento de la independencia. Hablar del autogobierno es hablar de la vocación de una comunidad por darse sus propias reglas. Entonces, yo defiendo en términos teóricos, pero además lo defiendo como anclado en la historia de América Latina, esos dos principios, uno de resguardo de la autonomía individual y el otro de resguardo del autogobierno colectivo. Y son dos principios que no siempre se han llevado bien, ni siempre han sido traducidos apropiadamente por el derecho latinoamericano. Y quisiera decir algo sobre por qué, digamos, ha habido esa relación conflictiva, pero no sé si me siguen hasta ahora. Sí. No, pero no oye. ¿Me escuchan? Sí. Bueno. Sí lo escuchamos, doctor Gargarella, puede continuar. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Doctor, ¿usted escucha a nosotros? Sí, yo los escucho. La estamos escuchando perfectamente. De pronto hay un poco de interferencia, pero alcanzamos a ligar la idea. Ok. Bueno, decía que estos dos ideales del autogobierno colectivo y de la autonomía individual tienen una profunda raíz en la historia de América Latina y además tenemos razones para sostenerlos teóricamente. Sin embargo, en la historia de nuestros países, el vínculo con esos dos ideales ha sido un vínculo muy dificultoso. Para decirlo de un modo muy sintético, digamos, los gobiernos de orientación más bien conservadora y las doctrinas de orientación más bien conservadora se opusieron a ambos ideales, en parte a través de una visión, yo diría, colectivamente perfeccionista, de imposición de una moral y autoritaria en términos del gobierno de unos pocos. Creo que la historia del liberalismo en relación con estos ideales también ha sido difícil. El liberalismo se ha vinculado especialmente bien con uno de estos dos ideales, que es el de la autonomía individual, pero dejando de lado o desplazando el ideal del autogobierno colectivo. Y las visiones más, diría, radicales o rusonianas han pecado por el problema opuesto, que es el de la protección del ideal del autogobierno a una costa del sacrificio del ideal de la autonomía individual. Entonces, mi visión constitucional es una visión que lo que procura es una defensa conjunta de esos ideales, que creo que no ha sido sencilla ni ha sido común en la historia de nuestros países. Me concentro de esos dos ideales, decía, en uno en particular, que es el ideal del autogobierno colectivo, y lo hago a partir de un modo peculiar de entender la democracia, que es peculiar en un sentido, pero en otros forma parte, yo creo que ya del sentido común de nuestras comunidades,
que es entender la democracia como un diálogo, como una conversación inclusiva, una conversación en la que todos intervenimos, vinculado, si se quiere, teóricamente con la idea habermasiana de que todos los afectados debemos intervenir en la decisión de los asuntos que nos preocupan. Pero para especificar esta idea de autogobierno colectivo, de democracia, destacaría 4 elementos que yo veo implícitos en lo que ya dije. Uno es la idea de inclusión. La democracia requiere decisiones informadas por el punto de vista de todos. 2, la idea de discusión o conversación. La democracia requiere de decisiones conversadas colectivamente, dialogadas, decididas de modo deliberado. 3, que la preocupación por el autogobierno implica la concentración en asuntos que yo llamaría de interés público y no de moral privada. Esto es, las cuestiones de moral privada deben estar resguardadas de la discusión pública. No porque públicamente no podamos discutir sobre hechos de moral privada, pero básicamente por la defensa del principio de moral individual que hacíamos. Cada uno debe ser dueño de su propia vida, del mismo modo que cada comunidad debe ser dueña de sus propios asuntos. Y el cuarto punto que mencionaría sobre esta visión de la democracia tiene que ver con una idea de, si se quiere, más vinculada con la tradición republicana, de una democracia asentada en vínculos, en relaciones, en inclusión entre sus miembros. Entonces, son decisiones que deben ser informadas por la intervención de todos los afectados en asuntos de interés público y a través de un diálogo, una conversación colectiva. Señalo algunas implicaciones inmediatas que yo veo en esto, en estas puntualizaciones sobre lo que es la práctica institucional y política latinoamericana. Primero, diría que el énfasis en la idea de conversación o de diálogo es un modo también de resistir una idea que ha sido muy común en América Latina, que es la de asimilar democracia con democracia directa y democracia directa con consultas populares llevadas adelante de cualquier modo. Y lo cierto es que las consultas populares, podemos ver el caso del Brexit, podemos ver el caso del acuerdo de paz en Colombia, interesan no por sus resultados, sino por el procedimiento, por cómo son llevadas a cabo. Y muy habitualmente las consultas colectivas se han hecho en descuido de esa preocupación por la información, el diálogo y la comunicación entre los afectados. Entonces, enfatizar primero la idea del diálogo es resistir una idea simplificada y yo diría superficial de democracia que ha estado campeando y sigue campeando en la vida pública de nuestros países. En segundo lugar, la idea de inclusión también es muy importante frente a visiones, yo diría, elitistas de la democracia, que son muy comunes entre nosotros y que forman parte de la tradición democrática desde sus comienzos. Cuando Burke en Gran Bretaña o James Madison en Estados Unidos defendían su visión sobre el sistema institucional, lo hacían a partir de una idea que enfatizaba la conversación, pero no el punto de la inclusión. Estos eran conversaciones excluyentes. Entonces es importante subrayar, nos interesa que las decisiones se tomen a través del diálogo y segundo, nos interesa que las decisiones se tomen a través de procedimientos que sean incluyentes. Señalo algunas implicaciones ahora más directas sobre estas ideas y la cuestión de género. Yo creo que ha sido muy habitual en el derecho de nuestros países que las cuestiones sobre, por ejemplo, cómo organizamos nuestras normas y nuestras normas penales en particular, pero nuestras normas civiles también, estén muy marcadas por visiones, diría, moralistas o perfeccionistas del derecho. La propia investigadora Lucía Núñez, que me presentaba y a quien agradezco la invitación, ha hecho, entiendo, estudios interesantes sobre los modos en que el derecho penal mexicano han estado marcados desde sus comienzos por una visión moralista que no se ha desprendido todavía hoy, digamos, de las raíces que lo marcaron desde un comienzo, sobre qué se entiende por abuso, qué se entiende por ultraje, qué se entiende, digamos, por acoso. Y esa visión moralista depende de esa idea, yo diría, muy conservadora que marcó a nuestras instituciones desde un comienzo.
Segundo, el énfasis que poníamos en la idea de inclusión es una idea que también tiene obvias y necesarias y muy importantes implicaciones en materia de género. ¿Por qué? Porque nuestro derecho sigue estando muy marcado por la ausencia del punto de vista de las mujeres. Nuestro derecho se hace muy habitualmente en nombre de, en contra de muchas veces, determinados grupos, y claramente el caso de las mujeres, pero en ausencia de sus voces y su punto de vista. Eso, como diré, es un problema muy serio para nuestro derecho. En tercer lugar, digamos, creo que tampoco en nuestro derecho ha habido un resguardo debido a la cuestión de la moral privada, y eso, digamos, ha tenido también impacto en la relación entre derecho y género. Quisiera ahora, a partir del marco teórico presentado, hacer algunas reflexiones generales sobre cómo pensar el derecho y cómo pensar el derecho penal en particular, a partir de algunas de las pautas teóricas que he marcado como, yo entiendo, centrales para pensar la organización del derecho. Primero, querría hacer una reflexión sobre lo que diría la validez del derecho. Me parece que estos pocos materiales teóricos que hemos expresado, que he expresado recientemente en las líneas anteriores, en las reflexiones anteriores, dicen algo importante sobre la validez del derecho. Lo que yo diría al respecto es que la ausencia sistemática de ciertos puntos de vista, de ciertas voces, en la construcción del derecho, no es solo un problema, diría, de intolerancia o de falta de respeto a los grupos que no son consultados directamente, cosa que también no es. Son también falta de respeto y falta de deferencia hacia los demás. Pero hay algo mucho más grave que eso, que es que la ausencia sistemática de ciertos puntos de vista en la creación del derecho, y muy en particular, cuando lo que estamos hablando es sobre las partes del derecho que directamente afectan a esos grupos, afectan, diría yo, la validez del derecho. ¿Por qué? Porque la validez del derecho requiere de un derecho informado por los puntos de vista de aquellos que van a ser directamente afectados por esas normas. No es que esos puntos de vista y esas voces de los directamente afectados deben ser las únicas que se presenten en la construcción de ese derecho, pero sí que son parte indispensable de la construcción y deben ser parte indispensable de la construcción de ese derecho. Por lo tanto, diría que la ausencia sistemática de ciertos puntos de vista en la construcción del derecho afecta, diría, la obligatoriedad de esas normas en relación con esos grupos afectados. Por ejemplo, para el caso de México, la ausencia sistemática del punto de vista de comunidades indígenas en la construcción de las normas que las afectan directamente es un problema que afecta la validez y obligatoriedad misma de esas normas. El hecho de que, por ejemplo, a partir del convenio de 169 de la OIT, se considere que las decisiones que afectan directamente a las comunidades indígenas deben estar informadas por los puntos de vista de esas comunidades indígenas, nos habla de la conciencia de ese problema, nos habla del reconocimiento a nivel internacional, regional, de este tipo específico de problema. Y hay una dificultad, pero es una dificultad que llega al corazón de la norma cuando el propio grupo afectado no es consultado directamente en esa construcción de la norma. Lo mismo diría para los casos de pobreza y exclusión. Si hay grupos que son directamente afectados por el derecho, perseguidos por el derecho, por ejemplo, cuando hablamos del derecho a la protesta, y esos grupos no son protagonistas en la construcción del derecho que les afecta, hay un problema que no es de esos grupos, sino del modo en que se ha estado diseñando el derecho. Y lo mismo diría para el caso de las mujeres. En nuestro país en este momento se llevan adelante discusiones muy importantes en relación con el aborto. Uno de los argumentos, no el único, pero uno que me parece imprescindible en estas discusiones,
tiene que ver con este argumento de la presencia, que es un argumento que muchas autoras feministas importantes como Ann Phillips, como Sheila Benjavid, como Melissa Williams han puesto sobre la discusión, y que yo traduciría en estos términos, que es cuando el derecho afecta específicamente o de modo muy especial a algunos grupos, y esos grupos han estado ausentes, no han sido protagonistas en la construcción de ese derecho tiene un problema y la naturaleza del problema es vinculada con la validez misma y la obligatoriedad de esas normas. Distingamos entonces entre vigencia y validez. La vigencia puede tener que ver con el poder coercitivo detrás del derecho, pero la validez tiene que ver con otra cosa, con la posibilidad de apelar a ese derecho como un derecho que tenemos razones para obedecer. Y esas razones se pierden, las perdemos, cuando ha habido esa ausencia sistemática de ciertos puntos de vista en la construcción de ese derecho. Una segunda implicación vinculada con esto, y es que ese problema de la validez se hace un problema mucho más serio cuando estamos hablando de la validez de las normas penales. ¿Por qué? Porque si en general necesitamos el acuerdo, la construcción colectiva de la norma para considerar esa norma como una norma válida, este requisito se hace mucho más intenso cuando lo que está en juego es la posibilidad del uso de la violencia, la posibilidad del uso de la coerción, la posibilidad del uso de los instrumentos que el Estado monopoliza en términos de ejercicio de la violencia. Entonces es mucho más intenso, mucho más exigente debemos ser en cuanto a las condiciones de validez de las normas penales. Entonces, si en general el derecho requiere estar informado por los puntos de vista de los más afectados, mucho más intenso es ese reclamo, mucho más importante es esa demanda cuando lo que está en juego es la validez de las normas penales, esto es, cuando lo que está en juego es el uso de los poderes coercitivos del Estado. Una tercera salvedad en este respecto es que esa ausencia sistemática de puntos de vista no queda y no debe ser considerado que queda salvada esa ausencia con la intervención judicial. En muchos autores muy importantes y muy influyentes en América Latina, y pienso en Robert Alexy, por ejemplo, aparece la idea de la representación argumentativa. Así hay ciertos grupos, hay ciertas voces que están ausentes del proceso de creación institucional y jurídica, pero los jueces reemplazan esas voces porque tienen un tipo de representación posible, o pueden ejercer un tipo de representación posible de esos grupos afectados. Y pueden ejercer la representación virtual a través de esto que se llama la representación argumentativa. Lo que diré es que, desde un punto de vista, diría aún del derecho más liberal, del derecho influido por el pensamiento de John Stuart Mill, que nos decía el punto de partida para el ejercicio justificado de la coerción tiene que ver con que cada uno es el mejor juez de sus propios intereses. Esto es, no basta con que alguien diga que va a tomar nuestro punto de vista o que de buena fe asuma la representación de nuestro punto de vista. La ausencia de los directamente afectados le quita algo al derecho, algo que Carlos Nino llamaba, digamos, su virtud epistémica, que hace que el derecho pierda valor, pierda fuerza, pierda finalmente obligatoriedad. Entonces, esa ausencia sistemática de puntos de vista no queda reemplazada por esto que se ha llamado la representación argumentativa. Un cuarto punto que quiero mencionar es muy crucial en términos teóricos y es especialmente relevante en términos de la discusión del derecho penal y tiene que ver con la relación, yo diría, entre derecho y democracia. Hay una idea, digamos, también muy influyente, una serie de ideas muy influyentes en el derecho latinoamericano en particular, que tiene que ver también con juristas de noble, digamos, carrera, noble trayectoria y muy respetable actividad académica, y pienso en este caso en autores como Zaffaroni o como Ferraioli en particular, digamos, que han ejercido una influencia muy positiva en muchos aspectos, yo diría, en nuestro derecho, sobre todo en un
derecho penal brutalizado como el que hemos tenido tradicionalmente, pero que creo que en este punto crucial que tiene que ver con la relación derechos y democracia, han abonado un modo de pensar que yo entiendo es muy criticable, es muy problemático. Autores como Ferrajoli, pero lo menciono a él en representación de muchos otros que asumen posiciones similares, y lo pienso, digamos, en particular dentro del mundo penal, han asumido que debemos pensar la idea de los derechos con independencia de la cuestión democrática. Esto es, en el lenguaje de Ferrajoli, como si hubiera dos esferas diferentes, completamente distanciadas y desvinculadas una de la otra, lo que él llama la esfera de los derechos como la esfera de lo indecidible. Y entonces, si el primer punto es que existen esas dos esferas de modo completamente separado, el segundo es que la democracia no debe interferir en la esfera de los derechos, que tiene vedado el ingreso a la esfera de los derechos. Es la misma idea que el filósofo argentino Garzón Valdés hablaba con el concepto de coto vedado, o que también había abonado en su momento Norberto Bobbio, digamos, como estas dos ideas por completo separadas y bajo el principio de que la democracia no debe ingresar en la esfera de los derechos, y que tiene como tercer punto que los derechos deben quedar a resguardo final del Poder Judicial. Yo creo que los tres pasos de ese razonamiento son pasos problemáticos, equivocados, y que debemos impugnar en este tipo de presentaciones y en este tipo de razonamiento. Como diría Carlos Nino, y lo recuerdo a Nino en particular, que era mi maestro, en su libro, especialmente Ética y Derechos Humanos, el libro se abre, y es la primera línea de su libro: los derechos humanos son la principal creación de la humanidad de nuestro tiempo. Y esta idea me parece a mí muy importante y muy potente, y es una idea que desde esa primera enunciación ya pone en crisis el razonamiento de autores como Ferrajoli, Zaffaroni o Garzón Valdés o Bobbio. Es la afirmación de la idea, yo diría obvia, de que los derechos son una creación humana, son un producto de la democracia, lo querramos ver, admitir o no, son una creación de la democracia, y bienvenido eso. Debemos entonces ser conscientes de que no hablamos de derechos y democracia como de dos esferas separadas, y por tanto no tiene sentido la idea de que la democracia no debe interferir con los derechos. Es lo que ocurre naturalmente, la interferencia de la democracia con los derechos, cuando, por ejemplo, diseñamos una ley de medios o cuando diseñamos el derecho penal. ¿Qué es lo que ocurre? Que democráticamente decidimos cuestiones que tienen que ver con derechos fundamentales. Entonces también el tercer punto es problemático, según el cual la esfera de los derechos debe quedar en custodia de los jueces. ¿Cómo es eso? Digamos, los derechos deben quedar en manos de esa construcción colectiva. Lo que pasa es que, y ya lo hemos dicho y por eso estamos bien preparados para lidiar con esta cuestión, que no entendemos democracia de cualquier modo. No pensamos la democracia de cualquier manera, ni como simple mayoritarismo, ni como mero plebiscito. No estamos diciendo aquí que se plebiscite la pena de muerte, que se plebiscite la tortura. Todos esos son modos tontos de pensar la democracia. Pensamos la democracia de otros modos, mucho más complejos, pero tampoco más complejos de un modo que sea ajeno a nuestras reflexiones cotidianas. Un último punto, un cuarto punto que mencionaría, tiene que ver con la relación entre el derecho penal y la democracia. Y lo que diría al respecto es lo siguiente: querría impugnar también una idea muy extendida en todos los ámbitos, pero muy en particular en la esfera penal, que es la idea subsidiaria de las anteriores, y según la cual, si uno establece una conexión entre democracia y derecho penal, el derecho penal estalla en fórmulas neopunitivistas, en populismo penal. Eso yo creo que es una afirmación teóricamente insostenible y empíricamente contrastable, digamos, y objetable, vulnerable empíricamente. Es una observación que no resiste el análisis empírico, porque no es lo que suele ocurrir. Y esto no solamente lo han demostrado
los experimentos que se han realizado entre autores y doctrinarios en la materia, digamos, que han trabajado específicamente sobre la cuestión, tratando de demostrar que cuando la gente, la ciudadanía, tiene la posibilidad de reflexionar sobre las normas penales, lo que tiende a hacer, el modo en el que tiende a decidir es un modo que se aleja, en vez de acercarse al neopunitivismo. Y pienso en varias experiencias empíricas que nos pueden ayudar a sostener esta idea. Uno es la propia experiencia de los jurados, y tomo en cuenta aquí los estudios que ha realizado, por ejemplo, en la Argentina, María Inés Bergoglio, digamos, entre otras sociólogas del derecho, que nos han ayudado a ver lo que también es obvio, y es que cuando las personas, digamos, se ven obligadas a decidir, teniendo la obligación de dar su nombre, de leer información, de escuchar a las dos partes y asumiendo su propia responsabilidad directa en lo que va a ser la decisión que se tome, suelen tomar posiciones mucho más moderadas, mucho más parsimoniosas que los propios jueces profesionales. Y eso, al menos en la experiencia del jurado en Argentina, que no diría que es especialmente extraordinaria ni positiva, sino simplemente reafirma lo obvio, la conexión que se quiere establecer entre intervención popular y neopunitivismo es teóricamente insostenible y empíricamente falsa en los casos en que conocemos. Y eso porque pasa que la misma persona, y de eso también tenemos apoyo empírico para decirlo, las mismas personas que frente a un crimen, preguntadas en una encuesta anónima, y inmediata y sin necesidad digamos, de informarse y de consultar a otros, etcétera, tiene que decir algo sobre qué hacer con el criminal, proponen sin duda penas altísimas y pena de muerte y lo que sea. Cuando se ven, en cambio, en la obligación institucional de procesar sus puntos de vista, de escuchar, tienen la obligación institucional de escuchar a otros, de informarse, de discutir con otros, y se hacen responsables con su nombre y apellido de la decisión que se va a tomar, la decisión tiende a ser otra, y en términos mucho más parsimoniosas que la de los propios jueces profesionales. Esa misma persona que podía tener una posición hiperpunitivista bajo condiciones procedimentales inaceptables, que es una encuesta hecha al minuto de que se comete un crimen sin necesidad de consultar, informarse, nada, esa misma persona cambia su punto de vista en un proceso institucionalizado de otro modo, mucho más sensato y mucho más afín al tipo de democracia conversacional con la cual comenzábamos esta presentación. Pienso también en estudios que se han hecho recientemente en torno a la pena de muerte en países como Tailandia, Singapur o Japón, y pienso en particular en estudios como los que ha realizado la profesora Mai Sato, digamos, que se doctora en Oxford con una tesis sobre el tema. Simplemente lo que explicita es, otra vez, lo obvio, que cuando las personas tienen la posibilidad de filtrar, procesar sus puntos de vista a través de experiencias de democracia conversada, lo que ella llama como experiencia de democracia situada o digamos, de democracia procesalmente, digamos, instaurada, esas personas cambian su punto de vista y ven la complejidad del sistema y ven la complejidad del problema que tienen frente a ellos. Entonces, hay que romper tanto la idea de la separación entre derechos y democracia como romper la idea de el vínculo entre democracia y punitivismo penal. La relación entre democracia y derecho penal es mucho más interesante de la que los críticos sin apoyatura empírica sostienen. El último punto que sostendría, tiene que ver con la pertinencia o no del recurso a la cuestión, a la herramienta penal. Yo creo que en general los problemas sociales deben ser respondidos con herramientas que son ajenos a la coerción. Los problemas sociales requieren respuestas sociales y no respuestas coercitivas. Mucho más si nosotros partimos de una visión de raíz republicana que lo que hace es insistir en la inclusión y no la exclusión.
Digamos, si lo que hacemos es poner el énfasis en el valor comunidad, en el valor de reforzamiento de los vínculos, antes que en el valor de la separación y la exclusión. Creo que, otra vez, hay razones teóricas, filosóficas y sociológicas para resistir la organización de un derecho destinado a excluir al otro. Y mucho más, es importante subrayar esta idea de que los problemas sociales requieren de respuestas sociales y no respuestas penales. Las respuestas penales, como lo acordamos en el primer minuto en que pensamos sobre las respuestas penales, deben ser reservadas como última razón para el último lugar de todos y no para el primer lugar. Y cierro esta presentación volviendo sobre la cuestión de género en la que había comenzado. El tipo particular de visión democrática que defiendo es un tipo de democracia que pone un énfasis muy particular sobre la idea de inclusión. Y lo que señala es que la exclusión sistemática de ciertos puntos de vista afecta al derecho, pero no solamente afecta el carácter o la estética del derecho, afecta la imparcialidad del derecho y en ese sentido afecta la propia validez del derecho. Yo creo que en materia de género, digamos, esa afectación se ve de modo muy en particular. ¿Por qué? Porque el derecho queda sistemáticamente informado por los puntos de vista de varones de determinada clase social y determinada etnia y determinada religión. O sea que es un sesgo muy acentuado, que es especialmente preocupante en sociedades modernas, que si por algo se caracterizan es, como diría Rawls, por el hecho del pluralismo, el hecho de la diversidad, el hecho del desacuerdo, como diría Waldron. Vivimos en sociedades fundamentalmente plurales, vivimos en sociedades fundamentalmente diversas, vivimos en sociedades en donde fundamentalmente desacordamos, y entonces en ese tipo de diversidad no solo es crucial la inclusión de los distintos puntos de vista que hay en la sociedad, sino además el reconocimiento de la diversidad que se interna a cada uno de esos grupos. Hablar de indígenas no quiere decir necesitamos que un indígena tenga su presencia en el Parlamento. No, necesitamos representaciones que los expongan su punto de vista de un modo proporcional y además que permitan reconocer la diversidad que se interna a cada uno de los grupos que tenemos. Necesitamos de un derecho que se informe de un modo como no lo ha hecho hasta ahora, digamos, por ese tipo de diversidad. No necesitamos el punto de vista de los indígenas ricos exclusivamente o de las mujeres blancas. No, necesitamos que nuestras decisiones reflejen la diversidad del tipo de sociedad en la que tenemos. Mi conclusión tendría que ver con una mirada, en todo caso, preocupada por el tipo de desarrollo que hemos tenido en nuestra sociedad. Y pienso en México, pienso en Argentina, pienso en América Latina en general y más allá también. Y es que nuestras sociedades siguen estando hoy marcadas por un derecho que fue construido en situaciones, digamos, de acuerdo de élites, que eran élites que, digamos, eran las que predominaban en una determinada época, y eso es un hecho y ha ocurrido y demás, y lo hacían a partir de una visión muy estrecha de la democracia, una visión, si se quiere, muy elitista de la democracia, una visión, yo diría, de desconfianza sobre la democracia, y lo hacían con el tipo de homogeneidad de clase y homogeneidad de etnia y homogeneidad de género que era propio, digamos, de las élites de ese momento. Yo no quiero hacer un juicio de valor crítico, digamos, retrospectivo, digamos, lo tenemos y es obvio. Más me interesa decir otra cosa, y es que la maquinaria de nuestro derecho, lo que yo en otros textos he llamado la sala de máquinas de nuestra Constitución y nuestra organización jurídica en general, vive hoy acosada por una diversidad, una heterogeneidad, una diversidad, un nivel de desacuerdo, un nivel de pluralismo, un nivel de demanda democrática, lo que yo llamaría el hecho democrático que marca nuestra época, que es completamente ajeno a lo que era la homogeneidad elitista, sesgada,
homogeneidad de clase, esa mirada de la desconfianza que fue propia del minuto uno de nuestras instituciones. Entonces, por supuesto que ha pasado mucha agua bajo el puente, por supuesto que, digamos, hemos cambiado en muchas cosas, pero lo cierto es que la maquinaria sigue siendo la misma. La maquinaria esencial acerca de cómo tomamos las decisiones sigue siendo la misma. Entonces, mientras el derecho siga siendo creado, aplicado e interpretado fundamentalmente por varones de determinada clase social y determinada etnia, si sistemáticamente el punto de vista de las mujeres y de los grupos diversos de mujeres sigue sin estar presente de modo protagónico en la creación, aplicación e interpretación del derecho, lo que vamos a tener es un derecho sesgado y un derecho poco imparcial y un derecho que castigue esencialmente ciertos puntos de vista. Pero además, yo diría y enfatizaría, y termino con esto, un derecho que está afectado en su imparcialidad, un derecho que en ese sentido está afectado en su validez, un derecho que está afectado finalmente en su capacidad de darnos órdenes y de pedir que lo aceptemos. Entonces, es un derecho que tenemos razones para desafiar, no desde, digamos, la rebeldía del adolescente, desde una preocupación básica por la imparcialidad que debe tener el derecho para poder ser considerado un derecho válido. Bueno, eso, muchas gracias, esa sería mi presentación. Gracias. Pues muchísimas gracias, doctor Gargarella. Es siempre bueno, escucharlo, además de leerlo, es siempre un placer, y es muy interesante ver cómo se construye todo este pensamiento crítico de manera paralela y al mismo tiempo se va tocando. Es decir, ayer me comentaba Lucía que usted es muy cuidadoso en entrar en temas de género precisamente por respeto, pero lo que es extraordinario es ver cómo encontramos que el problema de la exclusión en general de todas las diversidades es un tema que acaba siendo un tema de género. Entonces, pues es muy esclarecedor y además confirma muchas creencias, muchas convicciones. Lucía, ¿tú querrías decir algo? Tenemos preguntas en el pueblo. Digo, el pueblo, ¡ay, Dios mío! Ya me metió aquí en la democracia y la consulta popular. Ok, pueblo querido, ¿quién quiere dar sus... ¿Quién quiere hacer preguntas después de que Lucía hable? Disculpen. No quiero tomar mucho la palabra porque, bueno, claro, doctor Gargarella toca muchos temas que podrían dar para largas pláticas, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con el punto de vista de las mujeres, cómo incluirlo en el derecho. También, por supuesto, con la cuestión de la democracia, o más bien con la intervención popular y la democracia, ¿no? Y esta propuesta de democracia deliberativa, pero debido al tiempo, desafortunadamente en estos eventos no nos da para poder ir más allá como yo quisiera, porque son puntos que los mencionó el doctor Gargarella de manera muy rápida, pero que tienen mucha sustancia que discutir y que seguramente en otra ocasión podemos tener oportunidad de tomar uno de esos temas, de cada uno de los puntos que desarrolló para poder reflexionar en conjunto en otro evento. Por ahora me gustaría escuchar a nuestros asistentes que puedan dar algún comentario, pregunta u opinión para nuestro invitado. Me hizo la señal de que había 3 preguntas, pero no sé si ya las terminé. La segunda vez en mi vida que me pasa esto. Ay, perdón. No, esto fue. ¿Qué? Lo del pueblo, chico. ¿Se escucha? Bien. Sí. Buenos días. Antes que nada, felicitar a toda la mesa y al doctor, ¿verdad? Porque es muy incluyente, ¿no? Mi pregunta va sobre precisamente el derecho que tiene a la cultura esas minorías, ¿no? Consideradas como invisibles. Ya desde el ámbito del derecho familiar se nota ya una exclusión de estas minorías, ¿no?
que el derecho penal parece que hace falta tratar de tenerlas en una cuestión de inclusión y no de exclusión, ¿no? El derecho que tienen estos pueblos originarios precisamente a permanecer dentro de su propia cultura y de su propio desarrollo, ¿no? Y de ser escuchados, porque en muchas ocasiones, bueno, la mayoría de las veces no son contemplados cuando se realizan las leyes. Y muchas gracias. No, simplemente reafirmaría este hecho que tiene que ver con, sí, la permanencia de sus grupos, sus comunidades, pero también en este hecho del intercambio, digamos, el derecho común. O sea, no solamente se trata de defender que las comunidades se puedan autoorganizar, se trata también de la construcción del derecho común a partir de la intervención de todos los que van a ser afectados por ese derecho. Y se trata además de reconocer los problemas que afectan la autoridad misma del derecho cuando esa marca de identidad no está presente, cuando el derecho empieza a reflejar sistemáticamente el punto de vista de algunos. Muy en particular cuando hablamos de los poderes coercitivos del Estado. Ahí el riesgo es el de que la coerción estatal se use en manos de algunos a favor de sus propios intereses, pero por el simple hecho de que la gente no es irracional y que entonces si yo con mi visión de clase, por más buena fe que tenga, digamos, quedo a cargo del derecho, hay grandes chances de que no reconozca como problemas conductas que yo llevo adelante, ni vea como esenciales cuestiones que para otros grupos son esenciales. Entonces, el riesgo de que la fuerza del Estado pase a estar llevada a cabo básicamente a partir de los sesgos propios de un grupo. Y yo creo que eso es lo que nuestro derecho refleja. Si uno ve, por ejemplo, la disonancia que existe entre la heterogeneidad social y la homogeneidad que se encuentra al interior de nuestras cárceles, en Argentina, en Brasil, en México, o en Inglaterra, o en Estados Unidos, o sea, no queda reflejada, y entonces eso nos da una enorme sospecha sobre que algo mal está pasando, pero algo mal que podíamos haber anticipado desde el minuto uno, y es, vivimos en sociedades heterogéneas y tenemos composiciones carcelarias muy homogéneas. ¿Por qué? Y bueno, seguramente algo tiene que ver con este problema que veíamos de un comienzo, y es que el derecho es escrito, aplicado e interpretado por un determinado grupo que casualmente es el que no está presente como víctima, digamos, del uso del poder coercitivo estatal. Arturo, acá de este lado, por favor. No se escucha. Ya, bueno, listo. Gracias. ¿Cómo hacer, buenos días, doctor, cómo hacer exigible este derecho a la participación en materia de impartición de justicia cuando, digamos, al menos acá en México hay una especie de confusión entre lo que es la independencia judicial entendida por los operadores como aislamiento? ¿Cuáles serían esas vías para hacer exigible este derecho de la participación? Argentina tiene ya un poco de historia sobre audiencias públicas, acá tenemos un caso y nada más. ¿Cuáles serían esas vías de exigir? Mire, hay en distintos ámbitos distintas iniciativas posibles, y la buena noticia es que hay una buena noticia y una mala. La buena noticia es que poco a poco en toda la región hemos ido reconociendo que hay experiencias que están a mano y que pueden ser utilizadas. La mala noticia es que el sistema institucional está bien preparado para resistirlas. Pero, insisto, mencioné durante la conversación un caso al menos, y es el de lo que determina el convenio 169 de la OIT. Eso pone para toda la región, todos los países que han firmado ese acuerdo, la obligación de la consulta
obligatoria a las comunidades indígenas cuando se afecta directamente sus intereses. Yo creo que ahí queda instalado un principio que es interesante, y es el de que debe el derecho estar informado por las voces de todos y muy en particular por las voces de aquellos que van a ser afectados por la norma en cuestión. Por eso, que nuestros países aprueben normas de salud reproductiva en donde las mujeres no tengan un protagonismo es un problema. Que lo que el Congreso dice y deja de decir, por ejemplo, en materia de violencia de género, en materia de aborto, digamos, tiene mucho que ver con su composición, con esa diversidad. Entonces, la audiencia pública es un instrumento, la consulta obligatoria es un instrumento, los jurados populares son un instrumento. En Sudáfrica, la propia Corte sudafricana puso en marcha lo que ellos llamaron el meaningful engagement, esto es, en situaciones también de exclusión social y de desalojo de comunidades pobres ocupando terrenos privados, digamos, la Corte misma obligó a que se lleve adelante procesos de compromiso, de conversación mutua entre el Estado y los que van a ser desalojados o los que tienen la amenaza de ser desalojados para acordar, digamos, modos de resolver ese problema a la luz de que están en juego no solamente los derechos civiles de propiedad, sino también derechos constitucionales que no solo tienen que ver con la propiedad también, sino también con los derechos de los niños, los derechos de los más pobres, los derechos a la alimentación básica de todos, los derechos a la participación. Entonces, la propia Corte puso en marcha ese tipo de práctica. Quiero decir, no se necesita ser Suiza para llevar adelante procesos de democracia más informados o más institucionalizados. Entonces, otra vez, no se trata ni de cualquier proceso, ni de un proceso que solamente puede ser llevado a cabo en países ultradesarrollados. En nuestros países, en Colombia, en Argentina, en México, en Perú, digamos, se han llevado adelante algunas de estas experiencias, y lo que podemos hacer es aprender de esas a partir de una posición teóricamente informada, quiero decir, consciente de que no se trata simplemente del recurso a consulta de la mayoría, no necesitamos informarnos, necesitamos conversar, necesitamos la posibilidad de controvertir lo que dice el otro, necesitamos que el derecho quede informado por los grupos, por los puntos de vista de los grupos que más van a ser afectados por el derecho. Muy en particular, yo diría, así, digamos, a la luz de algo así como el convenio del 169, aprender de cuál es el principio que está ahí involucrado en ese acuerdo. ¿Qué es lo que nos está diciendo sobre, por ejemplo, una legislación que tenemos o no tenemos en materia de violencia de género? ¿Qué es lo que pasa? Digamos, y me parece que lo que pasa es obvio, y tenemos en nuestro derecho regional principios y prácticas que nos ayudan a pensar críticamente sobre lo que tenemos y lo que no tenemos. Bueno, gracias, doctor. Muy ilustrativa su participación. Y bien es cierto que para lograr un Estado de Derecho democrático más justo es que haya justamente esta igualdad de género. Y en México no es que no haya la construcción del derecho, y pues sabemos que México forma parte de todas estas tratados que bien apoyan al género en México. Sin embargo, esta falta de argumentación con perspectiva de género lo vemos justamente en las cárceles, el resultado de que muchas de estas mujeres ni siquiera tienen este juzgamiento con perspectiva, y entonces son las más afectadas. Hemos visto que esta resistencia política o esta resistencia de grupos minoritarios, que son los que más rigen el derecho, como nosotros vamos a dar paso a que realmente se cumplan. ¿Qué hacemos las mujeres en todos los campos? Y lo vemos en este lugar, que hay de todo tipo de mujeres. ¿Cómo lo logramos, doctor? Y quisiera, si me pudiera dar alguna luz para que podamos incidir más en eso, porque creo que ya llevamos muchos años de lucha para poder exigirlo. Mira, digamos, simplemente de lejos y siendo yo quien tiene que aprender mucho en estos temas, mucho de lo que ustedes puedan decir, pero
alguna precisión a la luz de lo que yo he presentado. Una es que había en la pregunta implícita una línea de pensamiento que yo asocio con un argumento que resisto, que es el de lo que yo llamaba la representación argumentativa. Por supuesto que en la construcción de nuestro derecho faltan argumentos con perspectiva de género, pero eso yo diría no se soluciona con jueces, por ejemplo, que tengan perspectiva de género, ni con una élite, digamos, animada por la perspectiva de género. Nuestro derecho penal, por ejemplo, en la región, y pienso en estudios comparativos excelentes como los que ha realizado Máximo Soso, por ejemplo. Él lo que nos ayuda a ver es que en América Latina, como en los Estados Unidos y como en Inglaterra, de un modo muy paralelo a lo que son los estudios que ha hecho para el mundo anglosajón David Garland, nuestro derecho penal ha sido construido por élites jurídicas, movidas en algunos casos por lo que Garland llama un welfarismo elitista, o una visión welfarista bien intencionada, y en otros casos por una visión populista autoritaria. Pero en ambos casos, diría yo, el problema es que hay ahí una creación elitista del derecho. Entonces, en algunos casos es la creación del derecho penal y el código penal escrito, reescrito, reformado por élites bien intencionadas, progresistas, bien animadas, y en otros casos es la vuelta atrás con la visión populista, autoritaria, etc. Pero finalmente hay un problema que es común a ambas, que es la misma cara, digamos, distintas caras de la misma moneda, que es el elitismo de esas perspectivas. Entonces, no se trata simplemente de que llegue por fin la hora otra vez de las élites bien intencionadas. Se trata de romper la idea del derecho construido desde arriba por élites. Entonces, tomemos conciencia de eso, yo diría, que es que nuestro derecho ha sido creado habitualmente por élites todo a lo largo, derecho civil, derecho penal, derecho constitucional. Élites, en algunos casos de izquierda, en algunos casos de derecha, pero siempre élites, y muy en particular en nuestros países, élites de hombres y hombres bien acomodados. Entonces, es un problema, ya sea que tengan buenas intenciones o malas intenciones. ¿Por qué? Porque hay un sesgo allí metido que es problemático. Entonces, mi respuesta sería correrse de ese lugar y pensar de qué modo, digamos, es que la diversidad de voces, que es también la diversidad de voces de mujeres, puedan informar a nuestro derecho. Insisto, algunas prácticas como la del jurado, como la de la consulta obligatoria, como la del meaningful engagement, ayudan a ese tipo de diversidad, pero digo, son solamente algunas de las que hemos conocido como prácticas, entre comillas, exitosas y combatidas, que están en el terreno de juego hoy en América Latina. Considerando el tiempo, solamente podemos tomar una pregunta más porque ya estamos casi encimándonos en la mesa. Disculpen. Primero que nada, agradecerle por la información que nos está brindando y retomando lo que usted decía hace un momento sobre el acceso a la información y la consulta pública, me remonto un caso, no me acuerdo cuándo ocurrió, en un pueblo indígena, el gobierno de México iba a tener un contrato con una compañía para construir una presa ahí. Lo que se hizo fue que en aras de la inclusión se agarró un determinado grupo de esa población y se incluyó en el convenio, pero no se les brindó la información necesaria y lo que hicieron ellos fue aceptar el trato. Sin embargo, al momento de brindarse información se omitieron algunas cosas y eso llegó a después un descontento por lo que se hizo. Entonces yo creo que ahí hay un gran abuso de poder y no solo ya el incluir
en diversas tomas de decisiones a cierto grupo de la población, sino también la obligación que tiene el gobierno a informarles bien sobre la toma de decisiones que están haciendo. Y también, como que aparte, ¿usted cree que en algún momento se llegaría a una inclusión sistemática, hablando desde el punto de diversidad sexual? Varios de los que están representando a la diversidad sexual, muchos de mis compañeros y compañeras y compañeros están diciendo que ellos no los representan porque tienen mucha variación de ideales. ¿Usted cree que con las variaciones que hay incluso dentro de los mismos grupos se puede llegar a una inclusión sistemática? Mira, las preguntas son muy importantes. Sobre la primera parte, digamos, subrayaría algo que estaban en mi presentación, que es, no se trata de, digamos, la idea de incluir, sino de procedimientos que sean conscientes del tipo de problemas que hemos estado marcando, o algunos de los que hemos estado marcando. Entonces, yo creo que lo que pasa con estas prácticas participativas, entre comillas, es que todos forman parte de territorios de disputa. Y como decía también cuando respondía a esa pregunta específica, digamos, creo que hoy se dan situaciones de lucha en torno a cada una de las herramientas mencionadas, y esto es lo que yo daba como la noticia, que es las instituciones están preparadas para resistir que para incorporar estas nuevas prácticas. Entonces, lo que vemos es, por ejemplo, el convenio 169 ha sido distorsionado, ignorado y en algunos casos, digamos, vaciado de contenido en la práctica. Entonces, si en paralelo con el ejemplo que bien señalabas, si yo, digamos, anuncio la construcción de una represa y quiero ser consciente de modo tramposo, digamos, de esa necesidad de la consulta obligatoria. Entonces, no basta con que yo, como de hecho ocurrió en la práctica latinoamericana, no basta que yo instale una urna, le diga a la comunidad indígena, vengan, den su voto a favor, en contra. Está todo, está muy bien, pero yo ya lo consulté, la obligación era consultarlos y ya está, váyanse y ya llevo adelante la represa. Entonces, por suerte, como digo, estos son territorios de disputa. De parte del sistema institucional y las élites gobernantes hay mucha vocación por resistir cada una de estas posibilidades, y eso lo vemos sistemáticamente, pero por suerte estos son territorios, insisto, de disputa cada uno de ellos. Entonces hay mucho desarrollo, tanto en la práctica como en la doctrina, y hay mucha decisión judicial, muy en particular en casos como el de Colombia, con luces y sombras, pero que reflejan la necesidad de precisar y de que eso, no basta decir consulta para que la consulta se haga de cualquier modo, como la consulta del acuerdo de paz en Colombia, y no basta decir, digamos, convenio 169 para que eso se lleve adelante de cualquier manera. No, se nos va la vida en los específicos, se nos va la vida en los detalles, y esos detalles son los que están hoy en disputa. Entonces, la buena noticia es que somos conscientes, que hay cada vez más claridad respecto de cuál es el tipo de requisito que debemos exigir, porque veo capacidad de resistencia del sistema institucional y de las élites dominantes es muy fuerte. Entonces, respecto a la segunda pregunta, ya es una cuestión de consideración personal. En mi visión, digamos, yo soy escéptico, veo estas luces y sombras. La buena noticia es que son territorios en disputa. La mala noticia es que nuestras instituciones muestran una gran capacidad de resistencia. ¿Por qué? Porque vivimos en sociedades desiguales y entonces la desigualdad económica, como bien ha escrito Adam Przeworski en su último libro sobre por qué molestarnos con elecciones, digamos, la democracia es muy afectada cuando hay desigualdad, porque la desigualdad económica se traslada a desigualdad social, la desigualdad social se traslada a desigualdad política, y la desigualdad política crea un derecho desigual. Entonces, en sociedades desiguales tenemos un muy mal arranque y tenemos que estar peleando contra eso. Pero, digamos, lo interesante es que somos conscientes de muchas de las dificultades, o que somos cada vez más conscientes de esas dificultades, y que hay, digamos, espacios en donde esas disputas se están llevando adelante de modo interesante al menos. Pues, bueno, no nos queda más que agradecer la extraordinaria ponencia del doctor Gargarella, que nos deja muchos temas por pensar y discutir en nuestro país.
y en la Ciudad de México, sobre todo ahora con, digamos, con estos nuevos instrumentos, estas nuevas normativas. Tenemos una nueva constitución en la Ciudad de México y se ha intentado también llevar diversos temas a debate, como en el caso que retomo la pregunta de la compañera, en el caso dentro del mismo feminismo y de las mujeres. Para cuando se hizo la Constitución de la Ciudad de México, se llevó a cabo una audiencia pública sobre el tema de la prostitución y el trabajo sexual, y que ahí también nos enfrentamos, digamos, a un fenómeno, a una realidad que tendríamos que repensar bajo lo que nos plantea también, estas ideas que nos plantea Roberto Gargarella. Y muchas gracias por haber aceptado esta ponencia vía streaming, por haberla preparado, y gracias al auditorio. Vamos a tener que cerrar porque viene también una mesa muy interesante. Vamos a hacer un receso de unos 10 minutos porque no tenemos más tiempo. La siguiente mesa tiene que ver con juzgar con perspectiva de género, y para hablar sobre este tema tenemos una serie de invitadas muy interesantes. Va a estar con nosotros la jueza Yasmín Barrios, Leticia Bonifaz de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la jueza Celia Marín Sasaki y Rosa María Álvarez González de este Instituto de Investigaciones Jurídicas, así como Ana Pecova de la Asociación X Justicia para Mujeres. Muchas gracias y los esperamos en 10 minutos. 10 minutos.